Y más que nada también les quería recordar todas las consultas que tengan que ver con la logística, con lo organizativo, con las cuestiones de los materiales en las escuelas y demás. Todo eso recuerden de canalizarlo por el chat, por favor, y aprovechar las preguntas propiamente orales, verbales, digamos, para todo lo que sea específico respecto del contenido de lo que vamos a estar trabajando en el encuentro de hoy, ¿sí? Bueno, entonces en este encuentro de hoy, recuerden que nosotros en esta segunda parte del año estamos como retomando, digamos, los distintos ejes que presentamos en la primera parte y los estamos profundizando, ¿sí? Yendo a distintos niveles de complejización, ¿no? Entonces, en este encuentro lo que vamos a estar haciendo es trabajar con sistema de escritura, ¿sí? Pero así como en la primera parte del año nos habíamos focalizado, nos habíamos dedicado más a lo que eran las habilidades de el desarrollo de la conciencia fonológica, el establecimiento de correspondencias entre sonido y letra, la práctica de los pregrafismos, todo ello. Ahora vamos a estar focalizados en lo que es lectura y escritura de palabras, frases y oraciones, ¿sí? Como para poder ir marcando esta progresión en orden de complejidad creciente y ver cómo se van articulando las distintas habilidades para ir pudiendo cada vez alcanzar mayores grados de desarrollo, ¿no? Entonces, esto a modo de repaso, ¿no? ¿Qué conocimientos previos se necesitan para poder leer y escribir palabras, ¿sí? Bueno, ustedes saben, el desarrollo de la conciencia fonológica, es decir, reconocer los sonidos que componen una palabra desde la oralidad, reconocer, ¿no? Por otro lado, relacionar esos sonidos con la letra que corresponde, ¿sí? Esto es lo que llamamos poder identificar las correspondencias entre sonidos y letras, ¿sí? Por otro lado, es necesario el reconocimiento visual de las letras, ¿sí? Para aprender a leer, nosotros, ustedes saben que necesitamos reconocer los rasgos que diferencian a las letras entre sí, ¿no? Los rasgos perceptivos visuales, ¿sí? Y por otro lado, necesitamos aprender el trazado de cada letra, ¿sí? Bien, entonces esto como para refrescar, vamos a ir ahora mostrando también algunas de las actividades que son previas a la lectura y escritura de palabras, es decir, que trabajan estas habilidades precursoras, ¿sí? Como por ejemplo el reconocimiento de sonido inicial, que es parte del desarrollo de la conciencia fonológica, ¿no? Yo les voy a pedir que se animen a ir participando en cada caso y que vayamos viendo también y recordando cómo se modelaban estas actividades y que ustedes ya están implementando, ¿sí? En este caso, tenemos como ejemplo la primera habilidad bueno, en realidad la primera habilidad que se trabaja es reconocimiento de rimas, ¿sí? Que es una habilidad que en Closquina no aparece, ¿sí? Pero que nosotros dimos muchas sugerencias para trabajarla ya desde el nivel inicial y en primer grado también poder repasarlo si no se trabajó antes, ¿no? El reconocimiento de rimas siempre a partir de dibujos, ¿sí? Bueno. Ahora nos focalizamos ya en el segundo nivel de conciencia fonológica, que es el reconocimiento de sonido inicial, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo de actividad, ¿sí? Dice, busquemos con Klofkina los sonidos que empiezan con b. Los encerramos con un círculo. Bañera, bueno, y así vamos nombrando, ¿no? Lili, ¿te animas a hacer este primer modelado para que después los colegas se animen a participar? ¿Sí? ¿Qué te parece? Dale. ¿Cómo trabajaríamos con esta actividad? Ahora Lili nos va a contar, ¿sí? Para que ustedes digan, ah, cierto, así se modelaba esta actividad, ¿sí? Dale, Lili, te escuchamos. Bueno, primero vamos a poner las figuras en el pizarrón, ¿sí? Y luego voy a nombrar los dibujos, ¿sí? Para que no exista confusión después con los niños. Entonces, directamente les digo, sin estirar el sonido por ahora. Digo, esto es una bañera, una bicicleta, un bebé, una boa, un botón y unos bigotes, ¿sí? Ahora voy a estirar, ¿sí? El sonido inicial. Yo primero, yo maestra, voy a estirar el sonido inicial de cada uno de las imágenes que tengo en el pizarrón. Bañera, bicicleta,
Bebé, boa, bigote, botón. Luego le voy a pedir a los niños que lo hagamos entre todos, ¿sí? Ahora lo hacemos entre todos, ¿sí? La maestra y los niños volvemos a hacer lo mismo que hice recién, pero entre todos, ¿sí? Luego lo podemos hacer primero entre todos, después lo pueden hacer en pequeños grupos, podemos ir haciéndolos por fila, ¿sí? Y esto es de manera de reconocer el sonido. Yo acá, en esta actividad, como ustedes ven, acá en esta actividad no, o sea, no hay pérdida de nada, sino que reconocemos el sonido de todas estas imágenes que tenemos delante de nuestra vista, ¿no? Y después que hacemos esto, recién les leo la consigna. Entonces digo, ¿saben qué? Tenemos que ayudar. Escuchen, busquemos con Klausquina los objetos que comienzan con los encerramos con un círculo, ¿sí? Bueno, entonces ahí vamos de nuevo diciendo y vamos encerrando con un círculo. Primero lo hacemos en el pizarrón, podemos hacer uno, dos o todos, pero después borramos la actividad, ¿sí? Para que los niños la hagan solitos en sus libros. Y la docente va a ir pasando por los bancos, se va a ir fijando si los niños encerraron todas estas imágenes con un círculo, ¿sí? Si alguno, Excelente. si alguno no lo pudo hacer, la docente tiene que nuevamente modelar para que el niño reconozca el sonido, ¿saben? No hacérselo el maestro. Tal cual. Muchísimas gracias, Lili. Y fíjense que acá, en lo que decía Lili, es muy importante entender que en esta actividad solamente lo que estamos es reconociendo el sonido, ¿sí? No lo estamos diferenciando de otro, no estamos discriminando de otro, que ese es otro pasito más de complejización que lo vamos a ver en breve. Acá estamos reconociendo el sonido, por eso todos los dibujos que tenemos aquí, que son los estímulos, digamos, ¿no? Comienzan siempre con ese sonido, ¿sí? Bien, entonces pasamos. Ahora vamos a ver otra actividad, perdón, de también el reconocimiento de sonido inicial, pero con otra dinámica, ¿sí? Areta, perdón, te hago un pedido, ¿me podrás poner como coanfitriona a mí? Porque así si a alguien se le activa el micrófono y yo veo quién es, lo puedo ir silenciando Sí, también. sí, ¿Sí puede ser? ahí te Gracias. agrego. Bárbaro, genial, mil gracias. Entonces, fíjense, otro juego para consolidar la conciencia fonológica, ¿sí? Por ejemplo, le decimos a un nene que pase al frente, ¿no? Puede ser al pizarrón, sí, no importa, al frente. Y tenemos preparados allí adelante en una mesita, por ejemplo, tarjetas donde tenemos dibujos de objetos o de animales, de lo que fuera, de distintos estímulos que comiencen con un determinado sonido inicial. Por ejemplo, el sonido inicial, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el chico? Toma una de esas tarjetas, ¿sí? Y debe estirar el sonido con el que empieza ese dibujo. Entonces, ¿qué hace el nene? En realidad, sus compañeros van a tener que adivinar de qué dibujo se trata, ¿no? Entonces, en este caso, suponemos que el nene agarró una tarjetita con un sapo, ¿no? Entonces, el nene mira, tiene para sí mismo la tarjetita con el dibujo, ¿sí? Y él piensa, ¿no? Como tengo un sapo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Estirar el sonido. Entonces, eso es lo que va a hacer el nene, ¿sí? Estirar el sonido con el que empieza ese dibujo, mejor dicho, con el que empieza la palabra que nombra ese dibujo, ¿sí? Y mientras tanto le va a dar pistas a los otros chicos para que adivinen de qué se trata. Entonces puede decir, "S", y después puede decir, vive en los charcos, es verde, es arrugadito, ¿sí? Para que los chicos puedan adivinar qué es. Entonces, fíjense que en este caso estamos trabajando con el reconocimiento del sonido inicial y también con algunas pistas semánticas, ¿no? Porque el chico va a tener que ir dando algunas características, acerca de cómo es ese animal o ese objeto o lo que fuera que le toca, ¿no? Y tengamos en cuenta que este juego lo vamos haciendo con cualquiera de los sonidos que ya se hayan trabajado, ¿sí? No es un juego para presentar un sonido por primera vez, sino que es un juego
para consolidar un sonido que ya se trabajó, ¿sí? Bien. Y acá ya tenemos otra actividad. Tenemos la actividad de otra habilidad, eso quise decir, ¿no? Otra habilidad que es la de poder identificar, ¿sí? Las correspondencias entre las letras y los sonidos, ¿sí? Sí, hay una manito levantada de Belén Rodríguez Amado. Te escuchamos, Belén. Hola, yo quería consultar el tema de las Sí. tarjetas. ¿La podemos Sí. descargar desde la aplicación del sistema? En este caso se trata de tarjetas que tienen que preparar ustedes, ¿sí? Ah, Es un bueno, bueno. juego que yo acá les estoy mostrando actividades, por ejemplo, como esta, que está así tal cual en el libro de Klofkina, en el Sí, cuadernillo, ¿sí? Y otras sí. actividades como esta y como otras que les voy a mostrar, que son para que ustedes las fabriquen en el aula, digamos, ¿sí? Ah, Entonces, buenísimo. lo que les conviene es tener preparadas, por ejemplo, si ustedes ya trabajaron con todas las vocales y con el sonido de la S, por ejemplo, entonces pueden tener preparaditas tarjetas con objetos que empiecen con las vocales y con sonido S, y a medida que van incorporando un sonido nuevo, van agregando tarjetitas con esos otros sonidos nuevos. Entonces se van haciendo ya como una cajita y la van usando cada tanto, ¿sí? Bien, esta otra actividad sí está en los materiales, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta porque hay algunas que tienen la forma, ¿no? El diseño de Klofkina, digamos, ¿no? Como esta, que es una actividad de establecimiento de correspondencias, ¿sí? Acá se trata de que los chicos identifiquen el sonido V y lo puedan unir con la letra B larga, ¿sí? Entonces, fíjense que acá es un autito donde en realidad hay que unir, digamos, con el autito todos los elementos que empiezan con B y hay que descartar, ¿sí? Aquellos que no empiezan con B. Entonces acá sí hay implicada una discriminación respecto de otros sonidos iniciales, ¿sí? Lili, ¿querés contarnos un poquito cómo sería el modelado de esta actividad? Bien, el modelado de esta actividad de correspondencia también debemos usar las mismas estrategias de andamiaje que usamos con el sonido inicial, ¿sí? Primero nombramos los dibujos, ¿sí? Para que los niños sepan. En realidad, quizás acá, por ahí, no haga falta nombrarlos de nuevo, porque ya los niños lo conocen, ¿sí? Pero si a ustedes les parece que están un poco indecisos, vuelven a decir los nombres. Si no, directamente ya van directo a la actividad, ¿no? Entonces dice, primero vamos a nombrar los objetos estirando el sonido inicial, ¿sí? Tenemos acá, botón, uva, bigote, buzo, rosa, bañera, boa, ¿sí? Luego lo hacemos entre todos, como el ejercicio anterior, ¿no? Después le leemos la consigna. ¿Saben qué, chicos? Tenemos que ayudar a Closquina a cargar en el auto de la letra B solamente los elementos que empiecen con B y los unimos con una línea, ¿sí? Entonces ahí vamos haciendo la actividad, ¿no? Y ahí sí vamos estirando. Por ejemplo, acá tenemos botón. Empiezan con B, entonces lo cargamos en el auto. ¿Sí? Uva. Empieza con B. No. Entonces no lo cargamos en el auto. Bueno, y así vamos haciendo cada uno de los elementos que tenemos acá. ¿Sí? Después que realizamos la actividad entre todos, sí, los niños la realizan en sus cuadernillos. Y el docente va a ir pasando a revisar si los niños lo pueden hacer correctamente, ¿sí? Por ejemplo, si el niño se llega a equivocar 2 veces, ¿sí? Tenemos que volver a modelar entre todos para ayudar a ese niño a que consolide el sonido, ¿sí? ¿No? Sí, 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 ahí la silencié porque se había activado un micrófono. No sé si se escuchó lo último. Sí, 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 me parece que sí, Lili. Acá, por ejemplo, les quería decir esto. Por ahí, quizás hay niños que por ahí no hablan bien, y acá, por ejemplo, en el sonido, acá nosotros en el sonido R, que decimos,
rosa, empieza con b, y alguno puede decir sí. Ah, sí, vos decís rosa o decís rosa. ¿Sí? Y si todavía él no sigue dándose cuenta, lo podemos ayudar entre todos con los compañeros, ¿sí? Para que ese niño pueda establecer la correspondencia del sonido y poder saber si rosa va a ir en el auto que lleva la B. Entonces, no, no va. Tal cual. Perfecto, genial, Lili, muchísimas gracias. Y fíjense cómo Lili marcaba como estos, digamos, dos tiempos distintos, ¿no? Una cosa es el momento en el que nosotros realizamos la actividad de forma colaborativa, cuando el docente modela, nombra los dibujos, prolongando el sonido inicial, le pide a los chicos que los nombren de la misma manera, después empieza a preguntar, botón, empieza con bien, entonces lo vamos a unir con la letra B. Fíjense que estamos diciendo tanto el sonido de la letra como el nombre de la letra, ¿sí? Estamos marcándolo como cosas distintas. Y después de preguntar en todos esos casos, ¿sí? Uva, empieza con bueno, entonces no lo vamos a unir con la letra B. Y así preguntamos con todos. Pero luego, ¿sí? El docente va a hacer el primero como ejemplo, el unir con una flecha el primero, el del botón, ¿sí? Y después los chicos lo van a hacer, ¿sí? En sus libritos, de acuerdo a lo que trabajaron previamente oralmente, ¿sí? No se trata de copiar lo que el docente hace en el pizarrón. Se trata de que se realiza colaborativamente en la oralidad, luego el docente hace el primero en forma de ejemplo y luego los chicos lo resuelven en función de lo que primero trabajaron de manera colaborativa, ¿sí? Muy bien, y acá les presento otro juego de correspondencia, ¿sí? Que en este caso, como les hice la salvedad hace un ratito, este es un juego que lo pueden preparar ustedes y usar en distintas situaciones a medida que van aprendiendo distintas correspondencias, ¿no? Entonces este se llama Cada uno en su casa, ¿sí? El juego de las casitas con las correspondencias. Entonces la idea es tener en el pizarrón casitas dibujadas o si quieren tener dibujos hechos y recortados y pegados en el pizarrón, eso como ustedes prefieran. Si no, puede ser bien gasolero, dibujar las casitas y listo, ¿no? Y cada casita tiene que tener una letra adentro, ¿sí? Una determinada letra dentro de las correspondencias que ellos ya hayan trabajado previamente, ¿sí? Siempre siguiendo esa progresión, ¿sí? Entonces, sobre una mesita van a tener tarjetas preparadas con imágenes, ¿sí? Entonces van a ir pasando los chicos de a uno, van a ir tomando una carta, ¿sí? Mirando la imagen que les tocó en esa carta y nombrando el dibujo, prolongando el sonido inicial, ¿sí? Vamos a suponer que acá pasa un chico y le toca una tarjeta con un ojo. Entonces va a mirar el ojo y va a decir, ojo, y lo va a pegar debajo de la casita que corresponda, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos que los chicos hasta el momento aprendieron, por ejemplo, las correspondencias de las vocales, de la S y de la L, vamos a suponer, ¿no? Entonces toma ojo y la pega en la casita de la O. Y tiene que ahí poder discriminar, que no la va a pegar ni en la casita de la L ni en la casita de la S, por ejemplo, ¿sí? Podemos hacer lo mismo con poniendo casitas con vocales, cuando todavía no se aprendieron ningún sonido ni letra de las consonantes. Entonces, lo vamos haciendo en función de las correspondencias que ellos ya conocen, ¿sí? Lo mismo, no es un juego para presentar la correspondencia, es un juego para consolidar las correspondencias que ya conocen y discriminar entre unas y otras, ¿sí? Bien. Luego vamos a recordar otra de las habilidades necesarias para la escritura, ¿sí? Que son las habilidades que están implicadas en el trazado, ¿no? Que implica aprender toda una serie de movimientos, ¿sí? Que conforman el recorrido propio de cada letra, ¿sí? Que a su vez nosotros ya sabíamos que esto se practicaba previamente con los pregrafismos y demás. Bueno, ahora eso ya lo trabajamos antes, ahora nos vamos a focalizar en lo que sería el trazado de las letras en cursiva, ¿no? Y vuelvo a hacer una aclaración, que ya lo recontra sabemos, pero lo vuelvo a decir. Fíjense que si vamos para atrás, todas las correspondencias siempre se trabajan con la letra de imprenta minúscula,
mientras que todo lo que tiene que ver con el trazado lo trabajamos con la letra cursiva, ¿sí? Bien, entonces fíjense, en esta actividad, que es muy linda, es una actividad de contornos, ¿sí? También primero vamos a comenzar, como dijo Lili hace un ratito, ¿no? Nombrando los dibujos, porque acá están los contornos del dibujo solamente a propósito, ¿sí? Entonces vamos a comentar con los chicos que esto es una bañera, que esto es una bicicleta, esto es un bebé, esto es una abeja, un sapo y unos labios, ¿sí? Y les vamos a proponer que tracen adentro del objeto, por eso está dibujado solo el contorno, la letra, ¿sí? Y que antes de trazarla dentro del dibujo, la practiquen por fuera, ¿sí? En este dispositivo que tienen aquí con la línea punteada para que aprendan y recuerden su trazado, ¿sí? En realidad ya lo aprendieron en una página anterior y aquí lo están recuperando para practicarlo, para consolidar, ¿no? Entonces, la idea es que el docente vaya modelando de la siguiente manera, que nombre también los dibujos prolongando el sonido inicial, ¿sí? Bañera, para que los chicos cuando tracen la B larga, ¿sí? También escuchen y reconozcan ese sonido inicial a través de la prolongación, de manera que cuando tracen la letra lo puedan también asociar, perdón, a su sonido, ¿sí? No trazamos letras mudas, sino trazamos letras que tienen un sonido. Entonces, para tener permanentemente esto en la cabeza, hay que ayudarlo siempre con esto. Cada vez que vamos a recordar el trazado de una letra, prolongamos ese sonido, lo decimos, lo pronunciamos estirándolo, bañera, y después la trazamos por adentro del dibujo. Lo mismo con las demás. Y fíjense que en esta actividad, que aparece varias veces a lo largo de los cuadernillos, tenemos en la hilera de arriba 3 contornos de dibujos que comienzan con la B larga, que es la letra que en ese momento se está trabajando en el trazado, y en el renglón de abajo tienen otros 3 contornos de dibujos que corresponden a otras letras que ya se trabajaron previamente. Entonces, en la hilera, digamos, de arriba, se trabaja practicando lo nuevo, digamos, y en la hilera de abajo, perdón, se trabaja consolidando lo anterior. ¿Sí? Bien. Y Quería llegamos agregar ahora. algo, Sí, por Bárbara, favor. Sí, obvio, obvio. el tema del trazado, no, déjame el anterior. Mm, Ahí El va. tema del trazado es muy importante que ustedes se tomen unos 10 o 15 minutos por día para practicar el trazado, ¿sí? Y también pueden, después que lo practican en la escuela, llevar para hacer en la casa 1 o 2 renglones, lo que nosotros en la propuesta decimos los deberes controlados, ¿sí? Que el niño se siente a hacer esos deberes eh, para que vea la importancia, ¿no? Y que los padres se sienten con ellos para que también vean la importancia de hacer estas tareas, ¿sí? O sea, la responsabilidad de los padres no es que enseñen, pero sí que los niños hagan las tareas. Eso es responsabilidad de los padres, ¿sí? Entonces es importante el trazado, porque esa es la manera en que después los niños van a poder tener una linda letra, van a poder trazar bien justamente las letras, perdón. Pero lo importante es la práctica. La práctica es Sí. fundamental. Y sobre todo, esta aclaración que hace Lili es muy importante porque ustedes en los cuadernillos de Klofkina van a ver que hay distintas propuestas vinculadas al trazado, ¿sí? Pero que aún así eso tampoco es suficiente para que los chicos logren aprender y automatizar el trazado de la letra y de las palabras, ¿sí? Entonces, en el cuadernillo, porque obviamente para que eso sucediera tendría que ser un cuadernillo de 1000 páginas cada uno, más o menos, cosa que sería inviable, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta de los cuadernillos? Que haya distintas actividades y propuestas para ir enseñando y orientando el trazado y que después eso se vaya replicando y practicando en hojas borrador, en distintos recursos que ustedes puedan usar y reutilizar, digamos, ¿no? Muy bien. Entonces ahora sí, pasamos, ¿sí? Y avanzamos hacia otra actividad, ¿sí? Que desarrolla otra habilidad, que es la de lectura por pista visual fonética, ¿sí? Que en realidad no es específicamente decodificación, que es un paso posterior, que lo vamos a explicar ahora, ¿sí?
lo que es lectura por pista visual fonética, es como, ¿cómo les podría decir? Un pasito más en el trabajo con las correspondencias, porque apunta a que los chicos puedan identificar la correspondencia entre un sonido y su letra correspondiente, pero ya no de manera aislada, es decir, la letra y el sonido sueltos, sino en el marco de una palabra, ¿sí? Ahora bien, estas palabras los chicos no las pueden leer porque los chicos todavía no conocen todas las correspondencias que están involucradas en esa palabra, ¿sí? ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hasta acá, ¿no? Toro, tucán, tapa, por ejemplo, ¿no? Los chicos quizás conocen las vocales, conocen la T, pero por ejemplo la R, así en posición intervocálica no lo conocen, ¿sí? La P la van a conocer prontito. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es una actividad en la que el docente va a modelar la lectura. Acá no nos tenemos que confundir, los chicos no están decodificando, es decir, leyendo por sí mismos, porque no pueden reconvertir, ¿sí?, todas esas letras, ¿sí?, esos grafemas que ven en sus correspondientes sonidos, porque no conocen todas esas correspondencias, ¿sí? Entonces, ¿qué pueden hacer? Pueden identificar dónde está esa letra inicial en el contexto de una palabra. Pero quien va a modelar la actividad, es decir, quien va a leer esas palabras, va a ser el docente. Y lo va a hacer remarcando, es decir, enfatizando, también prolongando el sonido de esa letra inicial, ¿sí? Entonces, ¿ellos qué tienen que hacer acá? Tienen que pintar el hipopótamo que contiene palabras que comienzan con la letra T, ¿sí? Entonces, por un lado tienen toro, tucán, tapa, y por el otro lado tienen botón, imán, mula, que son otras palabras con letras y sonidos iniciales que ya aprendieron antes. No vamos a poner otras palabras con letras que no conocen y sonidos que no conocen, ¿sí? Siempre recuperando lo anterior, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el docente aquí para modelar la actividad? Va a leer las palabras toro, tucán, tapa, botón, imán, mula, ¿sí? Y entonces, a partir de ahí, sí, les va a pedir a los chicos que pinten cuál es el hipopótamo que contiene palabras que comienzan con la letra T, ¿sí? Es importante distinguir esta habilidad, ¿sí?, de la lectura. No es lectura esto, ¿sí? Hay que marcar la diferencia. Lectura es específicamente cuando los chicos pueden decodificar, es decir, que todas las letras que ven escritas la pueden reconvertir en un sonido. ¿Por qué? Porque ya conocen todas las correspondencias que están involucradas en esa palabra, ¿sí? Eso es lectura, ¿sí? Esto es una actividad previa que nos sirve para consolidar la correspondencia en el contexto de una palabra, ¿sí? Y en este sentido, bueno, esta misma actividad ustedes la van a ver que tiene como distintos escenarios y contextos, ¿no? En este caso aparece un hipopótamo. Esto voy a aprovechar a aclararlo porque la otra vez surgió una duda y a Lili le pareció oportuno aclararlo, así que lo voy a aclarar también ahora. En este caso, el cuadernillo 3 de Klofkina tiene como marco narrativo una selva, una aventura en una selva. Entonces, fíjense, el animal es parte de ese marco narrativo, el hipopótamo. En el cuadernillo 2, en lugar de hipopótamos, hay cajoneras donde están las palabras, porque la cajonera es parte del mobiliario que aparece en esa casa embrujada, ¿sí?, que es el marco narrativo del cuadernillo 2. En el cuadernillo 1, en cambio, aparecen las palabras en árboles, ¿sí? ¿Por qué? Porque el marco narrativo se da en un establo, en el medio del campo. Bueno, entonces tiene que ver con esto, ¿no? Estos son como contenedores donde aparecen esas palabras, ¿sí? Bien. Y acá vamos a presentar otra alternativa de actividad con pista visual fonética, ¿sí? Otro juego con pista visual fonética que sirve tanto para los chicos que de repente ya consolidaron determinadas correspondencias y entonces pueden leer palabras completas, y sirven también para esos chicos que quizás, aunque nosotros hayamos enseñado determinadas correspondencias, vieron que hay chicos a los que les cuesta un poquito más consolidarlas, ¿sí?
y que quizás necesitan más tiempo de práctica con esas correspondencias nuevas, ¿no? Entonces, para los chicos que ya puedan leer palabras completas, lo van a poder hacer y quizás se ganan una estrellita extra, ¿sí? Y para los chicos que todavía no puedan decodificar una palabra completa, van a trabajar como explicamos recién, ¿sí? Por pista visual fonética, es decir, identificando a partir de la letra inicial. Entonces, acá el juego consiste en lo siguiente: se hace en el pizarrón un dibujo o se coloca en el dibujo un pizarrón, ¿sí? Pero sin las palabras adentro, ¿no? Entonces, va pasando un niño por fila, ¿no? Vamos dando turnos para que vayan pasando distintos chicos y se le da a ese chico que pasa una palabra escrita en un papel. Y la tiene que colocar dentro de la figura de ese dibujo que tenemos en el pizarrón, solamente si empieza con la letra del sonido inicial, ¿sí? Con el que empieza en definitiva ese dibujo, ¿sí? Vamos a suponer, si yo tengo el dibujo de un avión en el pizarrón y pasa un chico con una tarjetita que dice la palabra abeja, ¿sí? El desafío consistirá entonces en que el chico pueda darse cuenta de que abeja empieza como avión, ¿sí? Que identifique que hay una similitud entre correspondencias. Aunque no pueda decodificar la palabra entera, se da cuenta de que empieza con la misma letra cuyo sonido inicial está en el dibujo del pizarrón, ¿sí? Y para el chico que pueda leer la palabra completa, además de identificar eso, efectivamente nos va a poder decodificar la palabra abeja, ¿sí? Entonces, fíjense que es una actividad que nos permite trabajar con un poco una diversificación de tareas de acuerdo a lo que pasa en el aula, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno va marcando un ritmo con la enseñanza de las correspondencias de acuerdo a la progresión, pero siempre hay chicos a los que les cuesta un poquitito más y esta actividad les sirve a los dos, ¿sí? Para focalizar en distintos tipos de habilidades. En la medida que esos chicos a los que les había costado un poquitito más vayan consolidando esas correspondencias ya aprendidas o ya enseñadas, mejor dicho, luego en este juego van a poder decodificar la palabra completa, ¿sí? Bien. Entonces, aquí viene una de las preguntas más importantes, ¿no? ¿Cuándo proponer la lectura y escritura de palabras completas? ¿Sí? Porque recién hicimos una distinción entre lo que era efectivamente la decodificación y lo que era leer por pista visual fonética, ¿sí? Donde yo en realidad lo que estoy identificando solamente es la letra inicial, ¿sí? En el contexto de una palabra. En cambio, la decodificación, ¿sí? Implica que yo cuando veo todas las letras de una palabra, reconozco sus rasgos visuales, ¿sí? Y al leer cada una de esas letras se va activando, ¿sí? En mi memoria de lo que yo tengo almacenado, esos sonidos, ¿sí? Que yo ya sé que corresponden a cada letra. Eso es leer, ¿sí? Eso es decodificar una palabra, ¿sí? Entonces, ¿cuándo vamos a poder proponer la lectura de palabras completas? Y bueno, cuando las letras y sonidos que ya aprendieron son suficientes para poder leer una palabra completa, ¿sí? Si yo aprendí las vocales y aprendí la S, ya puedo leer la palabra oso. Si aprendí las vocales y aprendí la L, ya puedo leer la palabra ala. Así, pequeñas palabritas muy simples se van pudiendo leer en la medida en la que los chicos conocen ya las vocales y muy poquitas consonantes. Ya hay muchas palabritas que pueden empezar a decodificar, ¿sí? Entonces, lo importante es que ya a partir, fíjense, del cuadernillo 2 de Klofkina, ya ahí se empieza con lectura de palabras, porque las vocales se trabajaron en el cuadernillo 1 y ya en el cuadernillo 2 empezamos con la letra S y la L y ahí ya la S y la M y la L, y ya ahí con esas tres consonantes ya se pueden leer varias palabritas, ¿sí? Y mientras tanto, en cada una de las secuencias de cada uno de los cuadernillos, se van enseñando y se van practicando el resto de las correspondencias, ¿sí? Muy bien. Entonces seguimos avanzando y ahora sí vamos a mostrar algunos ejemplos de actividades de lectura de palabras, ¿sí? Fíjense. Un ejemplo de una actividad muy, pero muy linda que está en Klofkina es esta de leer en el agua,
¿sí? Leer en el agua es una actividad muy linda porque implica que los chicos van a tener que ir pronunciando el sonido de cada una de esas letras que ven, ¿sí? Siguiendo con su dedito el recorrido, ¿no? De piedra en piedra. Y ese mecanismo es lo que los ayuda a ir sosteniendo un sonido hasta encontrarse con el otro, ¿no? Entonces, la idea es, ¿no? Ta, 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 pa, 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 ¿sí? Cambio de sonido una vez que paso a la piedrita que contiene la letra siguiente, ¿sí? No lo suelto el sonido. Entonces hay que hacer hincapié en esto de que estiramos los sonidos como un chicle y que no hay que cortarlos, ¿sí? Hasta que yo llego a la letra que sigue, en ningún momento lo tengo que cortar, siempre uno de la manito del otro. Entonces, cuando llegamos a la otra orilla, preguntamos, ¿y entonces qué palabra se formó? ¿Sí? Y esta pregunta es muy importante y no tiene que faltar, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos los sonidos así todos muy prolongados, están como muy extendidos en el espacio, y en el tiempo, digamos, y por ahí los chicos no se dan cuenta de qué palabra se forma, porque la dijeron como muy lenta, ¿sí? En cambio, cuando uno les empieza a pedir que la digan más rapidito y más juntitos los sonidos, ahí es donde en un momento se dan cuenta, ah, tapa, ¿sí? ¿Qué pasa? Lo mismo con mesa, vamos a suponer mesa, ¿no? Entonces yo digo, mesa. Por ahí no se dan cuenta, ¿no? Ahora, si uno les dice, a ver un poquitito más rápido, anda juntando los sonidos. Mesa, ¿sí? Esto, la práctica de esto es lo que a ellos les ayuda a decodificar una palabra. Y esta misma actividad, ¿sí? Tiene dos variantes que ahora las voy a comentar, pero primero voy a Andrea que levantó la mano. Bárbara, perdón que te interrumpa, No, pero por favor. justo este ejemplo, yo quería comentarte que vi un video que se había hecho en una escuela y el problema surgía con la ventanita, porque en esta actividad se había hecho bien, pero cuando se aplicaba la ventanita y sucedía que el niño no reconocía ese sonido, se le indicaba que vuelva a empezar. Pregunto, en ese Sí. caso, que el chico no reconozca el sonido, ¿tiene que volver a empezar o lo que tiene que volver ahí en el andamiaje del docente es nuevamente modelar? Volver a empezar en el sentido de volver a prolongar desde el comienzo. Claro, lo que hacía la docente era, o sea, en el video, ¿no? Se veía que le decía, bueno, volvemos la ventanita a cero y volvemos. O sea, en esta actividad no había tenido dificultad, pero cuando pasaron a la ventanita, ahí sucedió eso. Bueno, ahí está, ¿no? Un poco lo que yo ahora respondo a tu pregunta, pero si me dejas, André, quiero aclarar bien qué era la ventanita para Sí, que entendamos que tiene todo que ver con esta actividad, así voy a la duda, ¿sí? La bien. ventana, fíjense que en esta actividad después los chicos tienen que poder decir cuál es el dibujo que corresponde a esta palabra que acaban de leer, ¿no? Entonces, tres dibujos, una palabra, tienen que poder identificar cuál. La ventanita, que es lo que está contando André, o la rayita, porque la rayita es como una manera más casera de hacer la ventanita, uniendo, en definitiva, haciendo como una rayita por arriba de cada letra para hacerle sostener el sonido a los chicos, ¿no? La ventanita seguramente ustedes lo conocen, pero por las dudas lo quiero recuperar, ¿no? Se puede hacer o efectivamente con ventanitas que se van destapando a medida que uno va prolongando cada sonido, ¿sí? O se puede hacer de manera más simple con una palabra escrita sobre una hoja, sobre una cartulina, lo que quieran, y una regla, ¿sí? Que al comienzo tapa toda la palabra y que luego va destapando las letras de a uno. Y a medida que el docente va destapando cada letra, le va pidiendo a los chicos que prolonguen bien cada uno de esos sonidos sin cortarlos, es decir, coarticulándolos. Y lo va haciendo cada vez más rápido hasta que se forma esa síntesis, ¿no? Que es lo que nosotros logramos propiamente con la decodificación, ¿sí? Ahora bien, lo que decía Andrea, lo que contaba Andrea es una situación en la que el chico por ahí no se acuerda de cómo suena una letra, ¿no? Entonces, para mí hay que hacer dos cosas ahí. En el momento
hay que modelar y tratar de hacerle recordar cómo sonaba esa letra, ¿sí? Entonces, si vemos que el chico dice me, y no pasa de ahí, vamos a suponer que la palabra es mesa, en el momento tratamos de recordar, ¿no? Mes, es decir, en el momento le damos una ayudita para ver si él puede efectivamente luego unirlo con lo que sigue, ¿no? Pero, después hay que hacer otra cosa, porque si yo veo que efectivamente el chico no se acuerda cómo suena esa letra, tengo que volver a hacer alguna actividad de correspondencia como para consolidar esa correspondencia entre una letra y un sonido que de repente no se recordó, ¿sí? Puede ser que no se haya aprendido, puede ser que se haya aprendido y se haya olvidado porque faltó alguna instancia de práctica, ¿sí? Entonces es importante que más allá de que en el momento hacemos el modelado, porque ¿qué vamos a hacer? No nos podemos quedar ahí en silencio, ¿sí? Hay que de alguna manera ayudarlo, ¿sí? Recordándole cómo suena esa letra, ¿sí? Pedirle ayuda a un compañero también, ¿sí? Pero más allá de eso, si vemos que hay un olvido o que efectivamente no se consolidó esa correspondencia, después aparte hay que volver sobre eso, ¿sí? Lili, no sé si vos querías agregar algo más sobre esto, porque vi que hacías así, no sé si querías comentar algo más. No, no, estaba escuchando lo que dijo Andrea y indudablemente que el niño se olvidó de cómo era el sonido que seguía, ¿no? Pero si no lo recordó en ese momento, y la maestra decía, volvamos a empezar, iba a llegar al mismo lugar y no podía avanzar. Creo que Exacto. sí, que ahí tiene que darle una pequeña ayudita, sí, como para también un poco que el niño no se sienta mal, pero me parece que ahí va a tener que trabajar de nuevo ese sonido que el niño todavía no lo tiene consolidado. Claro, capaz que le pasa solo a él, ¿no? Entonces, bueno, es algo que tendrá que ver la maestra de focalizar quizás solamente con él, capaz que no es una cuestión generalizada, ¿no? Pero ese nene va a necesitar volver a trabajar la correspondencia, por ejemplo, entre tal sonido y tal letra, ¿no? Pero en el momento hay que darle la ayudita, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Vos le podés decir, vuelve a empezar 20.000 veces, pero si el nene no se acuerda efectivamente, no va a pasar de ahí, digamos, ¿no? Entonces hay que hacer las dos cosas, ¿no? Bueno, esta es la actividad, la actividad para enseñar a leer, ¿sí? ¿Por qué? Porque los chicos toman conciencia de que esos signos gráficos que están viendo, esos grafemas, tienen sonidos, ¿sí? Y aprenden a unirlos, ¿sí? Sin estar trabándose, sin deletrear, digamos, ¿no? Porque la idea no es decir el nombre de las letras, sino los sonidos de las letras, ¿sí? Y aprenden a unirlos y hacer una síntesis con eso, ¿no? Una síntesis, ¿por qué? Porque en la medida en la que uno les dice, a ver, los decimos, los juntamos un poquito más, los decimos un poquito más rápido, ese es un proceso de síntesis, distinto al proceso de análisis que nosotros hacemos en la escritura, que es al revés, ¿no? Nosotros tenemos un sonido en la mente que lo transcribimos a una letra. Y aquí es el proceso inverso, pero que en ambos casos implica tener en claro la correspondencia entre la letra y el sonido, ¿sí? Bien, entonces esta es una actividad que si bien en Closquín aparece con la idea, digamos, el motivo de lectura en el agua, después es importante que ustedes la hagan con todos los recursos que quieran, con la ventanita, con todas las palabras que quieran del mundo, ¿sí? Porque es la manera de ir practicando, ¿no? Entonces fíjense, ¿qué hacemos para ir consolidando la lectura de palabras, ¿no? Vamos a ir presentando en el pizarrón distintas palabras, siempre en imprenta minúscula, ¿sí? Y van a ir pasando distintos chicos a leer, ¿sí? La idea es siempre al principio ir ayudándolos con la técnica de la ventanita, ¿sí? Después tenemos siempre actividades que implican, por ejemplo, dibujos y palabras, ¿no? Entonces, si en esa actividad que planteemos en el pizarrón, por ejemplo, o sea, lo que está en los materiales ya sabemos cómo se hace porque está en los materiales, ¿no? Ahora, ¿qué otras cosas agregamos para trabajar desde el pizarrón? Cuando queremos trabajar desde el pizarrón, si vamos a hacer entre dibujos y palabras, tenemos que tener en cuenta esta relación. Tiene que ser o un dibujo, tres palabras, ¿sí? O tres dibujos o más y una palabra para que haya un grado de dificultad, ¿sí? Que ellos tengan que poder discriminar, ¿no? Efectivamente, cuál palabra se corresponde con cuál dibujo, ¿sí?
Y aquí, bueno, hay otro tipo de propuestas de lecturas de palabras, ¿sí? Para consolidar. Recuerden que la lectura de palabras es una habilidad que hay que trabajar mucho y que hay que practicar, porque es como el primer paso para la fluidez lectora, ¿sí? Si a los chicos les cuesta mucho leer palabras, no van a poder ni leer frases, ni leer oraciones, ni leer textos, ¿sí? Entonces hay que trabajar con distintos juegos de lectura de palabras sueltas, en primer lugar, ¿sí? Antes de pasar a leer frases y oraciones. Entonces, por eso estamos presentando distintas modalidades para que ellos practiquen. Entonces, hay que practicar todos los días, hay que dar oportunidades a todos los chicos para que practiquen, no solamente a los que les resulta fácil. Hay que focalizar mucho en aquellos que tienen dificultades, ¿sí? Por ejemplo, tener preparados como esto que les muestro acá, ¿no? Anexos con distintas palabras, ¿sí? Que impliquen todas las correspondencias que ellos ya van conociendo, ¿sí? Siempre con una progresión, no presentando una correspondencia que todavía no se conoce, sino a partir de las correspondencias que ellos ya conocen. Entonces las pueden repartir entre ellos, pueden jugar a hacer distintas propuestas que sean con medición de tiempo, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cuántas palabras leemos en 30 segundos? Entonces, esto de el tiempo a ellos les da como esta motivación por querer ganar, ¿no? Entonces, esto es lo que los ayuda un poquito a ir desarrollando velocidad en la lectura, ¿no? Entonces, bueno, podemos ir de distintas maneras, se pueden hacer bingos de palabras, memo test de palabras, bueno, distintas propuestas que ustedes quieran hacer, teniendo preparadas tarjetitas con palabras como estas que vemos acá, ¿no? Y les voy a ir mostrando otras propuestas de lectura de palabras como estas, por ejemplo, que esta sí es una actividad de Kloskina. Fíjense, dice, ¿qué están lanzando los monos? Leemos y marcamos las palabras cuyos dibujos se están tirando los monos. Entonces tenemos 2 dibujos y tenemos 4 palabras, ¿sí? Para identificar cuáles se corresponden con los dibujos, hay que poder leer las 4 palabras, ¿sí? Para ver efectivamente a cuáles dibujos corresponden, ¿sí? Bien. Eh, Otra actividad Acá, muy linda. Sí, en la sí, anterior quería decir algo, sí. que si los niños no marcaron correctamente, si es porque no supieron leer, hay que practicar la ventanita, ¿sí? Obvio, Para tal que cual, puedan salir adelante. tal cual, totalmente. Siempre la ventanita es como el caballito de batalla, ¿no? Para practicar y practicar y practicar la lectura, ¿sí? Así que es muy importante lo que está diciendo Lili, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando el chico no está pudiendo leer, se confunde, lee una letra por otra, lo que fuera, y nosotros necesitamos que vuelva a tomar conciencia de qué sonido le corresponde a cada letra, ¿no? Entonces lo tiene que hacer de manera lenta, prolongando cada uno de los sonidos y coarticulándolos para después poder hacerlo cada vez más rápido y leer la palabra completa, ¿no? Otro ejemplo de actividad de lectura de palabras que tenemos en Klofkina es esta muy linda de palabras bomba, ¿sí? Leemos y pintamos el cable de la palabra que coincide con el nombre del dibujo. Entonces la bomba está por explotar y Klofkina necesita ayuda. Entonces, acá hay un dibujo. ¿Qué es este dibujo? Es un topo, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer el chico? Tiene que leer las 3 palabras y definir cuál es la que tiene que cortar. En este caso tiene que cortar este y lo va a marcar con una rayita, con una cruz, con lo que sea, ¿no? Pero tiene que haber leído las 3 palabras para poder identificar cuál es la que tiene que cortar, ¿sí? Y esta actividad, a mí me gusta decir también que tiene como como un agregado de medición de tiempo, porque si bien no es que vamos a estar con el cronómetro ahí, pero esto de que, ay, que la bomba va a explotar, que la bomba va a explotar, nos da como una ilusión de, bueno, hay que hacerlo rápido porque explota, ¿sí? Bien. Otra actividad de lectura de palabras muy linda es esta de las estrellas, ¿sí? Si recorres con el dedo las puntas de la estrella, podrás leer una palabra. Dentro de cada estrella, dibuja la palabra que leíste. Entonces, fíjense, también en el caso de la estrella tenemos esta cuestión de la direccionalidad de la escritura, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacemos el movimiento de las agujas del reloj, ¿sí? No vamos a leer así, vamos a leer así, ¿sí? Entonces vamos siguiendo, fíjense que ahí la letra nos está orientando. Y también, ¿qué tenemos que hacer acá? Ir sosteniendo cada uno de los sonidos, ¿no? Pa, 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 to, 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 to.
pu, ma, ¿sí? Y adentro entonces vamos a dibujar esa palabra que leímos. Tenemos espacio dentro de la estrella para dibujarlo, ¿sí? Fíjense que de alguna manera tiene como la misma dinámica que la ventanita, la misma dinámica que la lectura en el agua, porque al recorrer con el dedo cada una de las puntas de la estrella tenemos que ir sosteniendo ese sonido, ¿sí? Bien. Otro ejemplo de actividad de lectura de palabras es esta, en la cual se agrega la categorización semántica, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá tienen que ir leyendo las palabras y pintando todas las que nombran animales, ¿sí? Leerlas las tienen que leer todas para saber cuáles son las que representan nombres de animales, ¿sí? Entonces luego van a pintar con un determinado color todas las que se refieran a animales. Entonces implica identificar las palabras que pertenecen a la categoría animales, ¿sí? Muy bien. Otro tipo de juego que se puede hacer, ¿sí? Para lectura de palabras es este, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el pizarrón o escribimos en imprenta minúscula o presentamos cartelitos con palabras escritas en imprenta minúscula en el pizarrón y mientras tanto en una mesita, ¿sí? Tenemos 3 tarjetas con dibujos que están boca abajo, ¿sí? Entonces pasa un chico, toma una de las tarjetas, mira uno de los dibujos y tiene que leer la palabra y redondear o marcar con el dedo la que corresponda, ¿no? Por ejemplo, si sacó una tarjeta que tiene el dibujo de un mono, tendrá, en este caso, bueno, acá justo no está la palabra mono, no importa, tendrá que, imagínense que acá estuviera la palabra mono, digo, tiene que mirar el dibujo y señalar con el dedito, leyéndola, ¿sí? Y redondear, por ejemplo, la palabra que corresponde, ¿sí? Bien. Perdón, quiero decir una cosa. Más allá de que el punto se puede redondear o se puede señalar, pero el punto es que de alguna manera marque cuál es la palabra que corresponde, porque si solamente, a ver, si él toma el dibujo y solamente dice el nombre del dibujo, ahí no sabemos si está leyendo o si dijo el nombre del dibujo. Entonces, lo que efectivamente tenemos que ver es si él lo puede identificar desde la palabra escrita, digamos. Por eso necesitamos que o marque la palabra o le haga un círculo o algo, ¿sí? Bien. Bien, y ahora pasamos a escritura de palabras, ¿sí? ¿Cómo ayudamos a los chicos a escribir palabras? Y sabemos que, así como nuestra actividad estrella para la lectura es la ventanita, para el caso de la escritura tenemos otra actividad estrella que es el cazasonidos, ¿sí? Porque es una actividad que nos permite trabajar la segmentación de sonidos dentro de una misma palabra, es decir, que podemos reconocer todos los sonidos distintos que componen una palabra y eso es lo que predispone la escritura, ¿sí? Porque eso nos da la posibilidad del autodictado, ¿sí? Cuando los chicos aprenden a deslindar esos sonidos de esa manera se van autodictando para la escritura. Entonces, fíjense que el cazasonidos siempre tenía como una etapa inicial, digamos que era solamente de atrapar los sonidos, ¿sí? Y una segunda etapa en la que luego de hacer el cazasonidos, le proponíamos al chico trazar la palabra debajo del cazasonidos, ¿sí? Entonces, Lili, ¿querés recordar rápidamente el modelado de esta actividad que es importantísimo? Bien. Primeramente, cuando se trabaja el cazasonidos, sobre todo a nivel inicial, ¿sí? Y estamos trabajando siempre con imágenes, ¿sí? No ponemos una palabra, sino una imagen. En este caso, acá a Klofkina, tenemos el tren de los sonidos, ¿no? Dice, bueno, tenemos que ayudar a Klofkina, ¿sí? A reconocer los sonidos de la imagen que tiene ahí. Este es un cubo, ¿sí? Entonces, para hacer el cazasonidos tenemos que coarticular, ¿sí? Los sonidos, estirarlos. Entonces, el niño va a ir marcando cada vez que escuche un sonido diferente, ¿sí? Va a ser una marquita dentro de cada vagón, ¿sí? Por ejemplo, acá, en este primer ejercicio. Cu, 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 cu,
cuando solamente marcamos los sonidos, cada vez que escuchamos un sonido diferente. Fíjense que la palabra cubo tiene 4 sonidos, ¿sí? Y nosotros tenemos 4 vagoncitos, ¿sí? En el caso sonidos, tenemos que poner la misma cantidad, sea de vagones o sea de segmentos del cuerpecito de la oruga, que sea la misma cantidad de sonidos que tiene la palabra, ni menos ni más, porque acá lo que nosotros tenemos que ver es si el niño reconoce un sonido diferente, ¿sí? En nivel inicial, solamente los niños van a reconocer y van a marcar cada vez que escuchan un sonido diferente, nada más. En cambio, ya en primer grado, cuando los niños ya pueden escribir solitos, ¿sí? Presentamos, si la imagen en este caso es un nido, y también vamos coarticulando, ¿sí? Marcamos dentro del cuerpo de la oruga cada vez que escuchamos un sonido diferente, ¿sí? Pero como ya saben escribir, ellos se pueden autodictar y escribir debajo la palabra nido, ¿sí? La escritura se trabaja precisamente con esta técnica, ¿sí? Y esto es importante que se pueda hacer todos los días, este tipo de actividades, hasta que los niños puedan autodictarse solitos, ¿sí? Tal cual. Y una cosa que Lili lo dijo clarísimo, pero que yo por las dudas lo quiero decir porque, aunque les parezca mentira, a veces surgen confusiones en este sentido. Como Lili dijo claramente, la palabra se escribe debajo cuando están en condiciones de escribir. Jamás se ponen las letras dentro de los casilleros, ¿sí? En los casilleros van cruces que indican que el chico está pudiendo atrapar los sonidos, es decir, que está desarrollando un nivel de conciencia fonológica superior porque está pudiendo deslindar todos los sonidos dentro de una palabra, y eso, una vez que conoce el trazado de todas las letras que integran en esa palabra, lo lleva a poder escribir la palabra debajo, ¿sí? Debajo de, como dijo Lili, los segmentos de la oruga. Pero jamás van las letras en los casilleros. Por favor, se los pido porque hemos visto con Lili muchas veces situaciones como estas y no es algo que a los chicos les ayude, ¿sí? Los chicos necesitan primero cazar los sonidos y si pudieron cazar los sonidos, una vez que han desarrollado el trazado de todas esas letras que componen esa palabra, la podrán escribir en cursiva debajo y se coloca un rengloncito para que las escriban debajo, ¿sí? Entonces, por eso, tal como explicó Lili recién, el cazasonido es una actividad que tiene estos 2 niveles y que predispone la escritura. Y por eso también es tan importante que aún cuando de repente los chicos ya escriben un montón de palabras y qué sé yo, pero empezamos a ver que de repente omiten letras, hay que volver al cazasonidos, porque cuando los chicos omiten letras al escribir, es porque no están identificando, no están, desde la conciencia fonológica, no están reconociendo todos los sonidos. Entonces, sonido que no reconoce, sonido que no escribe, ¿sí? Entonces, cuando los chicos omiten letras, sea quien sea, a lo mejor es uno el que omite letras, a lo mejor son 10, con ese hay que trabajar casasonidos, sobre todo de palabras que contengan ese o esos sonidos que a ese chico le está costando reconocer, ¿sí? Entonces, en este sentido, siempre hay que tener muy presente cómo diversificar las actividades, porque no es que a todos los chicos les va a pasar lo mismo. De repente hay chicos que vienen re bien y de repente hay chicos que van a necesitar más práctica con algún sonido. Entonces, si vemos que omiten, ahí hay que focalizar más todavía con casasonidos, ¿sí? Bien. Entonces, escritura de palabras, ¿sí? ¿Cómo seguimos trabajando la escritura de palabras? Por un lado, el cazasonidos. Hacer un cazasonidos de la palabra que luego queremos que escriban. Luego se practica el trazado de la palabra, ¿sí? Y siempre le proponemos como, digamos, el primer modelo con las letras en línea punteada, en cursiva, para que los chicos tracen sobre la línea punteada, ¿sí? Y luego que la trazan solitos a lo largo del renglón, como estamos viendo aquí, y luego se propone su escritura en un contexto adecuado, ¿sí? Entonces, no solo practicamos la escritura de la palabra sueltita, podríamos decir,
sino que en este caso después tenemos una propuesta en la que tienen que completar una oración con esas palabras que aprendieron a escribir, ¿no? Entonces hay una imagen, hay una pregunta, dice quiénes jugaron una carrera, ¿sí? Entonces tendrán que completar con la nena, el reno y el mono, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque ya previamente la aprendieron a trazar antes, con un casasonido y con la práctica sobre los renglones. Primero con línea punteada y luego ellos con línea completa, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué otras maneras tenemos de practicar la escritura de palabras? ¿No? Fíjense, en el pizarrón colocar un dibujo, preguntamos qué es, ¿sí? Siempre partimos de esta manera, también por todo el tema que explicaba Lili al comienzo, ¿no? A veces el dibujo puede despistar o tenemos que acordar efectivamente qué es ese dibujo, ¿no? Entonces, colocamos un dibujo en el pizarrón, preguntamos qué es, proponemos un casasonidos, ¿sí? Y le pedimos a algún chico que escriba la palabra en el pizarrón. Entonces hacemos la actividad con un chico en el pizarrón, ¿sí? En otro momento, ¿sí? Podemos colocar un dibujo, hacer el casasonidos y proponerle ya un poquito más difícil que los chicos cada uno escriban la palabra en sus cuadernitos, ¿sí? Y que luego dibujen, ¿sí? Y luego, un pasito más de complejización, repartimos algún dibujo para que cada uno lo pegue en el cuaderno y ahí escriba la palabra que nombra a ese dibujo. Y probablemente ahí cada uno de los chicos, como ya están muy acostumbrados a hacer el casasonidos, probablemente lo que hagan ahí es ellos solitos estirar los sonidos de esa palabra, nombrar la palabra prolongando esos sonidos, autodictándose para escribir la palabra. Entonces, esta es la manera de practicar, practicar y consolidar, ¿sí? Bueno, otros juegos sugeridos, por ejemplo, como este, escribo y sonrío, que acá se propone, bueno, hacer tantos dibujos en el pizarrón como filas allá en el aula. Vamos a suponer que tenemos, no sé, 4 filas en el aula, entonces vamos poniendo un dibujo por filas con los correspondientes casilleros para atrapar los sonidos de cada una de esas palabras, y va pasando un representante, un integrante de cada fila a realizar el cazasonidos en el pizarrón y a escribir el nombre del dibujo, luego de hacer el cazasonido, ¿no? Entonces obtiene un emoticón de una sonrisa. Y así podemos borrar el pizarrón, hacer otra tanda y así, bueno. Es una actividad que tenemos que hacer de manera sistemática, una actividad que tiene que formar parte de lo habitual en el aula. No es que se hace una vez cada tanto, se hace todos los días con palabras distintas. Y entonces, si un día le dimos la oportunidad a 8 de pasar, otro día le damos la posibilidad a otros 8 y otro día le damos la posibilidad a otros 8 y así, ¿sí? Hasta que en una semana podamos ver a todos en algún momento escribir, hacer un casasonidos y escribir, ¿sí? Bien. Y en cuanto a la escritura de palabras, me parece muy importante, a veces esto, algún tip que se puede dar, alguna clave, como por ejemplo, antes de proponer la lectura de la escritura de alguna palabra, ¿sí? En el cuaderno, se puede recordar cómo es el trazado de cada una de esas letras que conforman esa palabra en el pizarrón, ¿sí? En algún costadito del pizarrón, ¿sí? Se puede recordar cómo se hace el trazado de cada letra, pero desordenadamente, ¿no? A ver, por ejemplo, tenemos que escribir la palabra mano. Bueno, la palabra mano tiene, bueno, y escribimos las letras en desorden, ¿sí? Pero para que ellos después puedan efectivamente escribir la palabra completa, pero teniendo la ayuda de cómo se escribían esas letras por separado, ¿sí? Bien. Y acá llegamos a una instancia importante que es cómo evaluamos la lectura y escritura de palabras, ¿sí? Porque nosotros tenemos que Pero saber. Barbie, Sí, espera un poquito. sí, En la anterior, es sí, bueno aclarar que cuando nosotros le pedimos que se les propone que escriban la palabra a mano, ¿sí? Las letras desordenadas tienen que estar escritas en cursiva. Cuando les totalmente, proponemos palabras para leer, las tenemos que escribir en imprenta minúscula. Eso es exacto, importante destacar. totalmente. Totalmente, ¿sí? Eso siempre conservamos el mismo criterio. Siempre que estemos enseñando algo del trazado, lo mismo en el casasonidos, cada vez que hacemos un casasonidos y les pedimos que luego escriban una palabra, siempre va a ser en cursiva, ¿sí? Ya lo dijimos un montón de veces, pero está buenísimo que Lili lo haya vuelto a recordar por las dudas, ¿sí?
todo lo que implique escritura va a ser en cursiva y todo lo que implique lectura va a ser en imprenta minúscula. Por supuesto, la mayúscula va al comienzo de oración y en nombre propio, ¿sí? Pero el resto del texto va en minúscula, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para evaluar lectura y escritura de palabras? ¿Sí? Para evaluar la escritura es muy simple. Lo que vamos a hacer es un dictado, ¿sí? Vamos a hacer un dictado en el que, ojo, no vamos a prolongar ningún sonido, ¿sí? Vamos a nombrar la palabra tal cual, ¿sí? Imagínense avión, sopa, mesa, ¿sí? Lo que fuere, ¿sí? Pero no vamos a prolongar el sonido en el dictado. ¿Por qué? Porque ahí lo que estamos evaluando justamente es esa capacidad de codificación, ¿no? De escuchar un sonido que lo tengo almacenado en mi mente y poder representarlo mediante la letra que corresponde. Entonces, en ese dictado vamos a poner palabras, obviamente, acordes a lo que hayamos aprendido hasta el momento, ¿sí? De acuerdo a las correspondencias que hemos aprendido. Si nosotros no hemos aprendido ningún dígrafo, no vamos a poner palabras con CH, ¿sí? Si nosotros no hemos aprendido palabras con quequi, no vamos a poner ni queso, ni quinoa, ni quinoto, ni nada, ¿sí? Si nosotros, bueno, así con todo, ¿sí? Entonces, siempre en función de las correspondencias que se hayan aprendido, ¿sí? Si no hemos aprendido palabras con grupos consonánticos, no vamos a poner globo, ni bruja, ni nada, ¿sí? Bien, entonces evaluamos lo que enseñamos para ver si eso se consolidó o si requiere más práctica, ¿sí? Y en el caso de la lectura, vamos a hacer lo siguiente. Podemos hacer una prueba como esta que tenemos acá. Colocamos en una columna una serie de palabras y en la otra columna una serie de dibujos. Y los chicos tienen que unir cada palabra con el dibujo que corresponda. Lo mismo, las palabras que seleccionemos para la prueba tienen que estar elegidas en función de las correspondencias que se hayan aprendido. ¿Sí? Por supuesto. Muy bien. Y ahora sí, llegamos a otra parte de nuestro encuentro de hoy, que es la de aprender a leer y escribir frases y luego oraciones, ¿sí? Que es una parte muy linda porque implica otro nivel de complejidad, ¿sí? Porque aprender a escribir una frase no significa solamente aprender dos palabras que se escriben una al lado de la otra, ¿sí? Sino que tiene que ver con entender, aunque sea de manera implícita, una construcción sintáctica que es más compleja que la de una palabra aislada, ¿sí? Entonces, para aprender a escribir una frase, lo primero que tenemos que introducir en las frases más simples, ¿no? De artículo más sustantivo, ¿no? Es aprender la noción de artículo, ¿sí? No, no importa que le digamos que se llama artículo, eso lo vamos a aprender después. Pero sí tenemos que decir que hay algunas palabritas más cortas, ¿sí? Que van al lado, ¿sí? De una palabrita, que le dan algo de significado, ¿no? Entonces que van juntas, que son muy cortitas, pero que también son muy importantes. Entonces, primero tenemos que enseñarles para escribir el artículo, enseñarles el trazado, por ejemplo, si no lo saben hasta ahora, de la letra L, ¿sí? Y de la letra E en cursiva mayúscula, porque seguramente nosotros ya lo enseñamos en minúscula, pero hay que aprender el trazado de la cursiva mayúscula, de la L para el artículo la, y de la E mayúscula para el artículo el, ¿sí? Y lo mismo para los, ¿sí? Y las. Entonces, enseñamos el trazado de esas letras en mayúscula y también se las enseñamos a reconocer en mayúscula de imprenta para la lectura. Entonces vamos a enseñar la mayúscula de imprenta de la E y de la L. Mayúscula de imprenta para justamente distinguirla de la minúscula. Y ahí preguntamos, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar un dibujo de una casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vemos acá? Una casa. ¿Nosotros cómo decimos? ¿La casa o el casa? ¿Sí? Entonces nos van a decir la casa, ¿no? Entonces vamos a explicar, ¿sí? Cómo se escribe el artículo la, ¿sí? Y ahí es cuando introducimos esta noción de que hay algunas palabritas que son muy cortitas, pero que son muy importantes porque están en relación
con esa palabra que nombra un objeto, por ejemplo, ¿no? Una casa, ¿sí? Que de esa manera nos entienden mejor cuando escribimos, ¿no? Entonces, al principio tenemos que trabajar de esta manera, ¿no? Nosotros vamos a poner el dibujo de una casa, ¿sí? Para hacer un casasonidos sobre esa palabra casa, y al lado les escribimos, ¿sí? El artículo que corresponde a ese sustantivo, por ejemplo, ¿no? La, ¿sí? Entonces, luego les vamos a pedir que ellos escriban el artículo al lado del nombre del dibujo, ¿sí? Y así, después de ir practicando varios días, directamente les vamos a pedir que escriban la frase completa, es decir, el artículo más el sustantivo, que es el nombre del dibujo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les colocamos en el pizarrón el dibujo de un oso, le preguntamos qué es, ¿sí? Les preguntamos cómo se dice, si se dice el oso o la oso, entonces les vamos a pedir, bueno, y ahora escriban el oso, ¿sí? Entonces, también les vamos a recordar que como vamos a escribir una frase, cómo es que se empieza la frase o la oración, que después lo vamos a aclarar, con mayúscula. Y entonces volvemos a recordar, en todo caso, si es necesario, cómo es el trazado de la L mayúscula, por ejemplo. O se supone que ahí ya lo pueden recordar, ¿sí? Entonces, estas son como las instancias para empezar a introducir la noción de frase, ¿no? Porque no es cuestión de que el docente escriba el oso y el chico lo copie, porque ahí no está construyendo una frase, ¿sí? Está simplemente copiando del pizarrón. Entonces hay que introducir la noción de esta palabra que acompaña el nombre de ese dibujo, mostrar cómo se traza, digamos, generar esta necesidad de darse cuenta de si se dice la casa o el casa, el oso o la oso, ¿no? Y a partir de ahí, ayudándose primero con un casasonidos, el docente que escribe el artículo aparte, bueno, con todos estos pasos, llegamos a que los chicos puedan escribir una frase. Entonces, que si ven un dibujo, les podamos preguntar, ¿esto qué es? ¿Es un oso? ¿Cómo se dice el oso o la oso? Bueno, escriban el oso, ¿sí? Pero esto implica una serie de pasos previos que son los que dijimos recién. ¿Y qué hacemos para la lectura de frases? En la lectura de frases vamos a poner, por ejemplo, acá hay un ejemplo, ¿no? En el que dice, lee las frases y colorea el dibujo que corresponde. Entonces tenemos 3 frases simples como estas también de artículo más sustantivo y tienen que reconocer, ¿sí? Cuál es la que corresponde a un dibujo. Tienen 2 dibujos y 3 frases. Entonces tienen que identificar y colorear, en este caso, el dibujo de la foca, ¿sí? Vamos a invitarlos siempre a que los chicos lean las frases en voz alta, ¿sí? Y ahí los vamos a ayudar y vamos a volver a modelar siempre que sea necesario, ¿sí? Y ahora sí pasamos a la parte más compleja de nuestro encuentro de hoy, que es la lectura y escritura de oraciones, ¿sí? Que es otro nivel más de complejidad. No es lo mismo que la lectura o escritura de una frase, es más complejo. ¿Por qué es más complejo? Porque la oración obviamente implica desde el punto de vista sintáctico otras características, ¿sí? En la oración sucede algo, ¿sí? Entonces, vuelvo a esta idea, ¿no? Si nosotros queremos que los chicos escriban frases, que produzcan frases, que construyan una frase o que la puedan comprender, hay un proceso que dista mucho de ser algo automático. Si yo quiero que escriban una frase no copiada del pizarrón, tengo que hacer algo para lograr eso, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos primero a lo que es lectura de oraciones, ¿sí? Nosotros vamos a ir presentando en el pizarrón, ¿sí? Distintas oraciones en imprenta minúscula, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a remarcar, ¿sí? Que empiezan con mayúscula porque es una oración y que termina con un punto. Entonces eso si quieren lo podemos marcar con color o lo podemos señalar con el dedo, ¿sí? Y ahí vamos a proponer la lectura. Vamos a proponer la lectura en voz alta y vamos a ir modelando y vamos a tratar también de ir introduciendo esta noción de curva melódica, ¿sí? Cada oración, una oración enunciativa como esta, la boa está en la rama, ¿sí? Tiene una determinada curva melódica. La boa está en la rama, ¿sí? Y hacia el final de esa oración
hay una cadencia que va hacia abajo, yo marco como una bajada en el tono de voz, y como hay un punto, hago una pausa. Entonces ya empiezo a hablar de eso, ya con esa noción chiquita de oración, ¿sí? Bien. Entonces, al principio, para lo que es la práctica de la lectura de oraciones, vamos a tratar de proponerles oraciones que contengan palabras que ya conozcan, que ya hayan sido practicadas en otras instancias, en las instancias en las que practicábamos lectura de palabras sueltas. Bueno, vamos a tratar de usar oraciones que tengan ese tipo de palabras, familiares, ¿sí? En el sentido de que ya se hayan leído. Y de a poquito vamos a ir aumentando ese nivel de complejidad, introduciendo en alguna oración alguna palabrita nueva que no conozcan, ¿sí? De a poquito, ¿sí? Y la idea es ir trabajando, ¿no? De esta manera, ¿no? Ponerles oraciones en imprenta minúscula, tanto en el pizarrón como en los cuadernos, como en tarjetitas, para que ellos puedan ir leyéndolas y dibujándolas, ¿sí? Si las pueden dibujar correctamente, es porque han comprendido el sentido de la oración. Entonces yo ahí que estoy viendo si hay comprensión o no de una oración, ¿sí? Bien. Y Barbie, sí, hay una maestra que pregunta si puedo hacer una pregunta sobre la oración, no sé quién es. por supuesto, por supuesto. Vuelvo para atrás. Ahí. Hola, ¿qué tal? Hola, no veo quién está hablando. A ver, a ver. Ah, Para que esto, porque estoy afuera y tengo, a ver si se me ve. Ahora sí. Bueno, ¿Cómo estás? desactivo porque tengo mala señal. Estoy acá, estoy medio afuera de mi casa. Tranqui, no hay Eh, problema. no me funciona bien el internet, se me desconectó un montón de veces. ¿Sabés que quería hacer una consulta? Porque a mí me pasa que, bueno, hay chicos que ya están escribiendo y ellos como que todavía mezclan mucho las letras con la mayúscula, más allá de que nosotros hace un montón venimos trabajando con la cursiva, la minúscula, pero cuando ellos tienen que escribir solos, mezclan las mayúsculas y las minúsculas. Está bien que nosotros después de que ellos hagan la oración y que la escriban, hagamos la corrección ahí entre todos, por ejemplo, que pasan mucho al pizarrón y escriben en el pizarrón. Por Es de primer supuesto. grado. Por supuesto que está muy bien y es fundamental que les corrijan y también que les corrijan en el cuaderno, ¿sí? Porque si uno no les corrige, eso significa que, listo, está bien así, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos borrar un determinado patrón que ya se formó, ¿no? Que eso implica un patrón motor, es decir, un patrón de movimiento, ¿sí? Para que los chicos puedan, a ver, ¿cómo decirlo? Desaprender un determinado patrón para aprender otro, eso implica deshacer redes neuronales que se hicieron para formar otras nuevas, ¿sí? Entonces, hay que corregir, ¿sí? Hay que corregir modelando, mostrando cómo es el trazado que necesitamos que ellos logren, ¿sí? Entonces, sí, por supuesto, hay que hacerlo, ¿sí? Dale, bueno, gracias. No, por favor. Bueno, Barbie, sí, no sé te si vos querías, interrumpo Andrea, porque agregar algo o Lili iba a decir algo también, no no, sé. yo quería, ahí hay, Evelyn está proponiendo, no sé, me gustaría que lo compartas, Evelyn, porque por ahí no queda claro desde el chat. A ver, Hola, buenas noches. Sí, Ahí está. ¿qué tal, a mí Evelyn? me pasa con los chicos que ellos están haciendo el intento de escribir solos, pero plantean bien las palabras, pero no las logran separar. Entonces yo las marco con palmas, la, boa, está, o la, ahora que sigue, boa. Y me escriben, boa está pegadito. Entonces trabajo con palmas y pasos. No sé si está bien o cómo Sí. lo podría hacer de otra manera. Sí, está bien y justo ahora íbamos a pasar a escritura, ¿sí? Esperame un segundito porque recién estábamos en lectura, ¿sí? Ya pasamos a escritura de oraciones y ya te digo eso que vos estás comentando porque está bien, Evelyn, fíjate, ¿sí? Digo especialmente para esto que estás preguntando. ¿Cómo trabajamos la escritura de oraciones? ¿Sí? Ahora voy a ir a lo que dice Evelyn, pero antes voy a un paso anterior. Escribir una oración, producir una oración, no es copiar una oración del pizarrón. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que lograr? Que los chicos puedan
producir efectivamente, construir una oración, por ejemplo, a partir de algo que conversamos oralmente sobre un dibujo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es un disparador que nosotros usamos mucho en las actividades de Klofkina? Usar dibujos. Usar dibujos que representen una escena que nos permitan hacerle a los chicos una pregunta, ¿sí? Por ejemplo, esta que vemos acá, ¿no? Que es un conejo que le está cantando a un caballito que se está como quedando dormido, ¿no? Entonces, hay una pregunta planteada en la actividad. ¿A quién le canta el conejo? ¿Sí? Hay una respuesta sugerida, que es el conejo le canta al caballo, ¿sí? Más allá de que puede no ser exacta, ¿sí? Y que hay distintas maneras de responder según las situaciones, lo que vamos a hacer primero es conversar con los chicos, a ver qué es lo que vemos en la escena, ¿sí? Y de qué manera desde la oralidad, en primer lugar, podemos armar esa respuesta. Entonces, pensamos una respuesta y acordamos una respuesta entre todos, ¿sí? Entonces vamos a suponer que el docente conduce ese intercambio para que los chicos puedan responder, el conejo le canta al caballo. Bueno, entonces vamos a escribir el conejo le canta al caballo, ¿sí? Entonces, sí, las primeras veces el docente va a escribir la oración en el pizarrón, el conejo le canta al caballo. ¿Qué va a hacer para trabajar el concepto de oración? Va a remarcar la mayúscula del comienzo de la oración, va a remarcar también el punto, por ejemplo, con colores. Si hay alguna dificultad ortográfica, también la va a señalar, quizás con algún color particular, ¿sí? Y lo otro que van a hacer, cuando tienen la oración ahí escrita por el docente, es contar cuántas palabras tiene la oración, ¿sí? Y ahí va lo que vos decías, Evelyn, que esto tiene que ver con el tema de la segmentación de palabras. Vieron que a los chicos les pasa mucho que pegan todas las palabras, ¿no? Entonces, se escribe la oración en el pizarrón, esa oración que acordaron entre todos, ¿sí? El docente la escribe en cursiva, remarca la mayúscula, remarca el punto, remarca si hay alguna dificultad ortográfica, y entre todos cuentan cuántas palabras tiene. El conejo le canta al caballo. Entonces, esta oración tiene 6 palabras y ahora cuando nosotros la vayamos a escribir, nos tenemos que acordar de que la oración tenía 6 palabras. Entonces tenemos que poder segmentar esas palabras como corresponden, ¿sí? Entonces, ahora sí, el docente lo que va a hacer es borrar el pizarrón y volver a hacerles la pregunta. A ver, ¿a quién le canta el conejo? El conejo le canta al caballo. Entonces, ahora sí, vamos a escribir la respuesta en el cuaderno, ¿sí? La puede dictar incluso. El conejo le canta al caballo, ¿sí? Pero ahí van a ser ellos quienes la escriban y van a tener que recordar. Acuérdense que tenía 6 palabras la oración, ¿sí? El conejo le, etcétera, ¿sí? Entonces ahí algunos necesitarán más ayuda que otras, ¿sí? Algunos necesitarán que le dicten la respuesta, otros quizás no, pero la ayuda está bien, ¿sí? El modelado está bien, ¿sí? Y luego va a tener que ir revisando lo que los chicos escribieron en el pizarrón. Y a los que hayan omitido alguna letra en alguna palabra, los puede ayudar con esto del dedo sonidos, que es como un cazasonidos rapidito que hacemos en el momento, cuando no tenemos tiempo de ir al pizarrón, hacer de vuelta el cazasonidos. ¿Qué hacemos? Vamos a suponer que le faltó, no sé, conejo se comió la J, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, conejo, y se lo vamos marcando con el dedo. Conejo. Así, puntualmente, con un chico en particular que haya omitido ese sonido, ¿no? Y vamos marcándole con el dedito sobre lo escrito, ¿sí? Entonces, es muy importante ahí que el docente revise, porque si el docente no revisa, no se entera del que omitió sonidos, del que pegó palabras, ¿sí? A ver, ¿cuántas palabras dijimos que tenía la oración? No, vamos a suponer que uno pegó, le canta, ¿sí? Las pegó, ¿sí? Entonces, ¿cuántas palabras tenía la oración? ¿Y acá cuántas tenemos? A ver, vamos a decirla de nuevo. El conejo le canta al caballo, ¿sí? Entonces volvemos con esa idea, ¿sí? Entonces, muchas veces hay que volver a modelar desde el punto de vista de ver que no hayan omitido letras, desde el punto de ver que hayan segmentado bien las palabras, que no hayan pegado.
que no hayan omitido palabras, porque capaz que omitan una palabra entera, por ejemplo, los artículos o los pronombres, capaz que lo omitieron directamente, ¿no? Entonces, todo eso hay que ir revisando, por supuesto, hasta que los chicos en algún momento lo van automatizando, pero a algunos les costará más, otros les costará menos, y siempre tenemos que estar ahí revisando. Si no revisamos, no nos enteramos de lo que escribe cada uno, ¿sí? Por eso es tan importante la revisión, ¿sí? Bien. Y volviendo un poquito a la lectura de oraciones, lo que les quería mostrar es otro tipo de actividad para que veamos también cómo está implicada la comprensión también. La comprensión de una oración, obviamente, que es más simple que la comprensión de un texto, porque en un texto se ponen en juego otro tipo de relaciones más complejas, ¿no? Pero ya en una oración hay comprensión, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué hacen estos personajes de cuentos? Unan para armar la oración. Para que ellos puedan armar, digamos, correctamente las oraciones, tienen que estar comprendiendo estas partes de la oración, porque hay pistas semánticas acá que ellos los pueden ayudar a darse cuenta de cómo unirlas, más allá de que lo decodifiquen, porque ellos podrían decodificar bien y unir las oraciones mal si no están comprendiendo efectivamente, ¿sí? Entonces, no solamente hay que decodificar correctamente palabra por palabra, sino que hay que poner en relación esos significados, ¿sí? El pirata, ¿sí? Si yo leo el pirata, la bruja, el hada, y del otro lado tengo vuela en la escoba, ayuda a la princesa, roba tesoros. El pirata, ¿con cuál va a corresponder? ¿Con ayuda a la princesa? No, sí, con roba tesoros. ¿Y qué pasa ahí? Ahí está entrando en juego el conocimiento previo que yo tengo acerca de cómo son los piratas, que probablemente sea un conocimiento literario acerca de las características de los piratas, ¿sí? Entonces, si yo sé cómo son los piratas, puedo saber con qué otra parte unirla para conformar una oración que tenga sentido, ¿sí? Bien. Otro tipo de eh, actividades de práctica de lectura, perdón, de oraciones, son estas, ¿no? Lecturas divertidas. Lee las oraciones y une con una línea la que corresponde al dibujo. Entonces, también tenemos un dibujo divertido, disparatado, y hay 3 oraciones, ¿sí? De las cuales una sola se corresponde con ese dibujo, ¿sí? Entonces, acá también yo tengo que decodificar palabra por palabra, ¿sí? Pero tengo que poner esas palabras en relación para comprender lo que dice esa oración y ver cuál efectivamente se corresponde con el dibujo y cuáles no, ¿sí? Muy bien. Y ahora sí, con esto hemos terminado, ¿sí? Por el encuentro de hoy, la parte de ortografía, como es otro apartado, podríamos decir, dentro de este encuentro de hoy. Lo vamos a dejar para la clase que viene, porque nos va a llevar un ratito más y la idea es no extendernos más de la cuenta como nos pasa habitualmente. Así que bueno, ahora sí voy a dejar de compartir. Dejamos la parte de ortografía para la clase que viene y sepan que además de terminar con este apartado de cómo trabajar y practicar la ortografía, vamos a empezar a profundizar cuestiones de comprensión, ¿sí? Bien, entonces ahora sí, dejo de compartir y me quedo a la espera de preguntas, comentarios. No sé si hay preguntas en el chat, cuestiones que quieran comentar, aclarar. Hola, profe. Ah, por ahí. Hola Marcos, Coronel, ¿cómo estás Marcos? Muy bien. Buenas tardes para todos. Buenas Buenas noches también. tardes. Bueno, yo contarle que la semana anterior y hoy estuve trabajando lengua. Y más que nada en esto de la realización o formulación de oraciones a partir de imágenes, ¿sí? Y tomando el ejemplo de una de las colegas, ella dice de que les cuesta que los chicos puedan segmentar las palabras. Yo había trabajado lo siguiente, le presenté siempre con la mayúscula y la última palabra obviamente con un punto, las mezclé y pedí a los chicos, pegué las imágenes, las palabras, perdón, sobre el pizarrón y les pedí que las lean. Y empezaron ahí a leer y todas miraban, me miraban a mí como diciendo, ¿qué escribiste o qué armaste?
Obviamente que yo exageradamente les dije, ¿se entiende esto? ¿Qué es lo que dice acá? No, sí. Y o bien leían, por ejemplo, son las, decían ellos así, son las, entonces ya se daban cuenta que había una palabra, por eso creo yo que decían sí. Pero a ver, ¿dónde está la mayúscula? ¿En qué palabra está la mayúscula? En él. Bien, ahí está. Entonces, ¿por qué voy a poner una mayúscula en el medio de una palabra, a menos que sea un nombre de persona, un nombre de lugar? Bien, ahí, bien, bien. Bueno, pero vamos a ver eso. Bueno, esa estrategia, desde ahí yo partí para poder trabajar esto de la formulación de una oración, pero recalcando siempre el sentido de lo que yo digo. Bueno, eso fue la semana pasada, hoy volví a trabajar sobre eso, pero esta vez me centré en esto a la hora de escribir, la mayúscula y el punto. Pero usted mismo dijo ahí, que yo lo dejé anotadito acá, digo, estaba haciendo bien mi tarea por lo visto. El de preguntar también. Por ejemplo, yo en mis tiempos aprendí, ¿de quién habla el texto? ¿Y qué hace? Bueno, siempre hay una acción, y ahí le inculqué esto porque yo creía que en algún momento me toca ver verbos a mí también. Pero bueno, es interesante lo que escuché de parte de ustedes y bueno, tranquilo porque voy encarrilado, como se dice, con el trabajo. Pero sí, cuesta que los chicos puedan segmentar las palabras, pero yo creo que hay que empezar primero que entiendan ellos esto del artículo más el sustantivo que está Sí, perfecto, que lo voy sí. a trabajar también así. Sí, totalmente, porque yo creo que lo que vos decís, Marcos, es interesante porque, por ejemplo, si vos les presentás una oración con palabras desordenadas, obviamente que ahí vos estás trabajando, a ver, más que nada el aspecto semántico, ¿no? Porque ellos pueden rearmar una oración a partir del conocimiento que tienen de los significados de las palabras y a partir de otras pistas, como las que vos dijiste, que son, por ejemplo, una mayúscula, ¿no? Si tengo una Claro, mayúscula, si no es un nombre propio, a lo mejor es el inicio de la oración, entonces tal y tal, ¿no? Ahora, digo, quiero decir sí, una cosa, que quizás vos cuando vas a proponerles escribir una oración, a lo mejor volvés a tener el problema de que peguen las palabras, ¿no? sí, Porque son procesos distintos, leer y comprender que escribir, ¿no? bien, Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque quizás en el momento de escribir hay que volver a estas estrategias como, bueno, ¿cuántas palabras dijimos que tenía esta oración? ¿Sí? Y volver a esta idea de el artículo por un lado, sí, por más que no le digamos artículo, ¿no? Si estamos en primer grado no le vamos a decir artículo, pero sí le vamos a decir que es una palabrita que ayuda a otra, ¿sí? Que tiene que estar, que es distinta de, ¿sí? Entonces es como que hay que atender a cuáles son las especificidades de la lectura y cuáles de la escritura. Porque a lo mejor claro, los chicos en la lectura sí las reconocen como palabras distintas, pero cuando las van a escribir las pegan todas, ¿no? Entonces ahí sí. sí hay que volver a esta idea de, bueno, cuántas palabras eran, esto que vos dijiste recién, ¿no? También recordarle el tema del artículo y a medida que después que vayamos empezando a enseñar los distintos tipos de palabras de una oración, después también eso ayuda, ¿no? A la Yo igual les segmentación. dejé ahí escrita siempre los artículos, sería para que empiecen a Sí, escribir ellos. Vean con cuál sí, puede quedar, porque habíamos trabajado lo que es sonido o los componentes de los consonantes BR, MP y MB. Entonces, con esas palabras que ellos ya lo sabían, bueno, empiezan a armar oraciones, a ver con sombrero, ¿qué podemos decir del sombrero? Y ahí empezábamos entre todos a debatir esto de decir qué es lo que vamos a escribir, cómo lo vamos a escribir para que se entienda. Y siempre perfecto. esto de remarcar, si van a hacer concursiva, traten de que sea prolija, no pasen del renglón para abajo, porque no son globos, siempre le digo lo mismo. Si no, tengo que andar tapando una letra y no puedo. Entonces, tienen que tratar de hacer eso. Segundo Claro. grado la verdad que es un grupo bastante interesante y tienen base ya. Sí, sí, tienen Claro, una. claro, claro. Y yo lo que te propondría es, porque está buenísimo esto de decir, bueno, el sombrero, bueno, ¿qué podemos decir del sombrero? Sí, porque ahí empezás como preguntas que te van llevando a una descripción, ¿no? Pero siempre yo partiría de algo dado, es decir, una Ujú. imagen de un sombrero con ciertas características, ¿sí? Es decir, que no tengan que partir de inventar cómo es el sombrero, porque ahí ya le estamos como agregando una demanda cognitiva extra
cuando los chicos están teniendo que producir una oración, ¿no? Eso está bien, pero para un poquito más adelante, ¿no? Entonces, Bien. primero queremos que escriban una oración sobre cómo es el sombrero. Bueno, mostrémosle nosotros un sombrero, no sé, de determinadas características, no sé, blanco y gigante, no sé, digo, ¿no? Pero llevémosle Sí, nosotros sí, algo dado, algo que ya tenga una determinada característica que ellos la tengan que reconocer y llevarla a la escritura. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo es este sombrero? ¿Sí? Bueno, el sombrero es blanco, por ejemplo, ¿no? sí, No sé, sí, sí, sí. o qué sé yo, hay un árbol con el árbol, no sé, es otoño y tiene las hojas amarillas, ¿no? Entonces, bueno, le mostramos un árbol que eso vamos a suponer que es otoño y tiene todas las hojas amarillas, entonces, ¿de qué color tiene las hojas el árbol? El árbol tiene las hojas de color amarillo, ahí ya es un poquito más complejo, ¿no? Pero lo que quiero decir es, partir de algo dado, no de la invención. Porque si yo Mm, le pido al chico que invente, le estoy pidiendo dos cosas, que invente y que además lo escriba. ¿Sí? Y eso es mucho más complejo cognitivamente, ¿sí? Entonces, sí. una vez que el chico ya tiene automatizado el proceso de escritura, ¿sí? El trazado, la codificación, que identifica, segmenta bien las palabras, que ya identifica, no te digo que sepa lo que es un artículo, pero que sabe separar un artículo de un sustantivo o un pronombre de un sustantivo, lo sabe hacer, aunque no lo reflexione metalingüísticamente, lo sabe hacer. Entonces, una vez que todo eso está, ¿sí? Nosotros Sí. podemos empezar a decir, bueno, a ver, ¿qué podríamos decir de esta mascota favorita tuya? Y después en algún momento eso de la oralidad lo vamos a pasar a la escritura, ¿sí? Pero primero, cuando yo quiero que escriban una oración, por eso yo les mostraba cómo partir de escenas. En la escena hay algo dado, y yo lo que hago es una pregunta para que en esa respuesta esté la oración, ¿sí? Y esto es muy lindo, porque ustedes pueden trabajar con tanto con las escenas que están en Closquina, como además ir agregando otras ustedes que las pueden pegar en la carpeta o que las pueden poner en el pizarrón, ¿sí? Pero la escena lo que te permite es eso. Bueno, acá hay una situación. Entonces yo te pregunto por esa situación, ¿sí? ¿A quién le canta el conejo? ¿Sí? Acordamos esa respuesta desde la oralidad y luego la llevamos a la escritura, ¿sí? Mm, Ah. sí, sí, sí. Barbie, yo quería agregar dos cosas, una para Marcos y otra una pregunta que está en el chat. Para Marcos y todos los colegas, recuerden que con los cuadernillos de Closquina 5, que se abordan muchas de las situaciones que hoy trabajó y desarrolló Bárbara, tienen una guía de actividades para el pizarrón. Y ese material que tienen para el pizarrón es impecable, ¿sí? Todo, de la primera hasta la última página, porque tienen un montón de escenas ilustradas donde ustedes pueden interrogar con los chicos y a partir de ahí armar un montón de posibilidades. Y la pregunta, Barbie, que tenía, que es en cuestión de lo que acotó Liliana, es, preguntaba una docente si las tareas controladas también son propicias para sala de 5. Se Las me tareas, pasó rapidito y no sé, perdón, las tareas controladas, ¿en qué sentido, André? los deberes, ¿te acordás que comentó Lili esto de proponerles a los chicos que lleven también a la casa? Pero eso es para primer grado, cuando empiezan el Bien, trazado. exacto, Ahí me acordé, perdón, claro, lo que Lili decía, vos decís, Lili, A nivel inicial, todo lo que hagan lo van a hacer en la salita, ¿sí? bien, claro, eso No, preguntaba una colega. el cuadernillo Bien, de trazado tienen que hacerlo en la sala porque la docente tiene que modelar cada una de las actividades y como trabajamos la corporalidad, ¿sí? Primero la maestra la modela con su cuerpo, después lo pueden hacer los niños y después recién vamos a trabajarlo con el lápiz y el papel. Por bien, ahí, si los espacios son muy acotados y los nenes no lo pueden hacerlo en espacios más amplios, o sea, en una hoja más grande, lo pueden practicar hasta que puedan lograr trabajar la motricidad fina en el cuadernillo. tal cual. bien. Pero quiero agregar una cosa por las dudas. Tengan en cuenta que lo que dijo Lili respecto de primer grado es que lo que se hace en la casa es practicar, Sí, ¿sí? No el Práctica. cuadernillo de Closquina, porque el No, no, cuadernillo de no. Closquina tiene todo el modelado del docente en donde se presenta por primera vez el trabajo con cada habilidad, ¿sí?
Entonces, tengan en cuenta que lo que está diciendo Lili para primer grado es que después de presentar, por ejemplo, todas las actividades de trazado, vamos a seguir pidiéndole a los papás, las mamás, las abuelas y quien sea que los ayuden a seguir practicando el trazado. ¿Por qué? Porque es una habilidad que requiere mucho más trazado que el papel que nos ofrece el cuadernillo, obviamente por razones obvias, digamos, ¿no? Pero digo, esta salvedad simplemente. No, ningún Bueno, cuadernillo se trabaja en la casa. Los cuadernillos se Claro, trabajan en el aula con la maestra. bien. Bueno, tal Barbie, cual. hermoso encuentro. Hay un montón de comentarios que quieren que te transmita, lo que estuvo muy interesante, que les encantó las propuestas de juegos, los ejemplos. Así que, bueno, eso quería comentarte, así que gracias. Bueno, muchísimas Eran ansiosos el gracias. próximo encuentro. Bueno, André, muchísimas gracias a vos, muchas gracias Areta, muchas gracias Lili y gracias a todos por haberse animado a participar, a preguntar, a contar lo que están haciendo, ¿sí? A pedir consejo, a comentar a los colegas opciones también para, bueno, para compartir y para retroalimentar todo este proceso. Así que les agradezco muchísimo y nos reencontramos, si Dios quiere, dentro de 15 días. Bueno, Un Gracias. beso gracias, grande a Clara. cada uno. Gracias igualmente. Chao, Lili, muchas gracias. Nos Chao, vemos. Chao, Areta. Besitos. Adiós. Chau, chau.